Regresamos a la última parte de este primer noticiero de esta segunda temporada, edición número 46, para hablar justamente, ya que hablamos de números, de economía y de a pie, comúnmente como la solemos denominar, y para eso tenemos la participación exclusiva de Alejandro Nava, el cual debemos decir, como él suele, habitualmente dice en este segmento, dice, uno de los dos es pobre. Y él no lo es, evidentemente, por el estilo de vida que lleva, lo vemos en ese mobiliario que tiene detrás, que debe tener su valor, me imagino. Así que para eso le vamos a preguntar esta y otras cuestiones a Alejandro, que ya lo tenemos en línea del otro lado. Muy buenos días, casi me atrevería a decir buenas tardes por el horario. Si somos estrictos, después de las 12 ya comienza la tarde. Sí, buen mediodía, podemos decir, y lo resumimos. Efectivamente, buen mediodía. Efectivamente, si tenemos que decir que una de las dos personas es rica, bueno, ya sabemos de quién estamos hablando. Ahora, el valor de mi riqueza se viene depreciando al 50% cada año. Es decir, una de las formas en las que nosotros medimos la pobreza, dijimos, es el ingreso, y una de las formas en las que nosotros medimos cómo nos hacemos cada vez más pobres es mediante el índice de inflación. Y hace pocos días en el Congreso, el presidente de la Nación, en su discurso, reconoció públicamente ante la Asamblea Legislativa que uno de los grandes problemas de la Argentina en la actualidad es la inflación. Y es bueno que se reconozca el problema, porque es uno de los primeros pasos para poder solucionarlo. Sí, dice una canción de Los Cafres que reconocerse es curarse un poco. Sí, efectivamente. Y estamos ansiosos esperando el índice de inflación que se va a publicar en los próximos días, en las próximas semanas. Lo vamos a estar charlando aquí en Punto Cero, en esta columna. Pero por ahora nos tenemos que remitir al último conocido, que es el índice publicado el 15 de febrero con la información a enero del 2022, y de acuerdo a ese índice, la inflación a lo largo de los últimos 12 meses ha sido del orden del 50%, poco más del 50%. Esto es, cuánto se deprecia o cuánto se desvaloriza nuestra moneda en el bolsillo de un año al otro. Se desvaloriza a la mitad. ¿Qué podemos comprar? La mitad de las cosas de las que comprábamos antes. Eso, digamos, en una economía no puede sostenerse por un periodo muy prolongado de tiempo sin generar, los estragos que está generando en la economía argentina. Pensemos que ya hace 3 años, pandemia mediante, en los que la economía tiene una tasa de inflación elevada por encima del 40%. Pensemos que ya 2 dígitos es un problema de inflación. Nosotros tenemos no solamente 2 dígitos, sino que tenemos en torno al 50% el índice de inflación. Es realmente altísimo y es lo que explica en gran parte el aumento de la pobreza. Esa, fuente de horadar el bolsillo, que es la inflación, la suba de precios generalizado, es lo que genera cada vez más pobres y lo que afecta a nuestro bolsillo. ¿Cómo se puede combatir la inflación? Bueno, hay varias causas que inciden en la inflación. Esto ya se ha mencionado. Una de las causas es la aceleración de la actividad económica, que digamos sería la parte buena de la inflación. La gente gasta más y paga precios más altos porque tiene dinero en su bolsillo, ¿sí? Eso generalmente es bien visto en la economía
un índice de inflación que se produzca porque la gente tiene más dinero en su bolsillo y entonces consume más cosas, más bienes y servicios, y estos suben de precio. Sí. Esa sería la parte positiva de la inflación. Ahora, en el caso de la Argentina, no es esa la situación. Sin lugar a dudas que el índice de inflación se debe, entre otras cosas, a que los dueños de medios de producción pretenden ganancias desmedidas o exageradas en lo que son las ventas de sus bienes o de los servicios que ofrecen. Y es ahí en donde debe ponerse el foco. No hay mucho para hacer, hay que ponerse manos a la obra, hay que hacer un relevamiento real de los costos que tiene la producción de cada bien y servicio que se vende en la economía, y de esa forma poder determinar cuál es, digamos, la apropiación de cada sector de la economía del precio que uno paga, por ejemplo, del pan. Se está hablando en estos días y a raíz de la coyuntura mundial que tiene la guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania, dependiendo de quién tiró la primera piedra, de que uno de los mayores productores de trigo del mundo, que es Ucrania, se va a ver en problemas para abastecer al resto de la comunidad mundial y por lo tanto el precio del trigo va a subir. Eso incide directamente en la producción del insumo básico de las mesas, que es el pan. Bueno, habrá que ver cuál es el costeo no solamente de los panaderos, sino de los productores de pan y de los productores de trigo en la Argentina, para ver cómo va a impactar en nuestra economía doméstica. Algo que nos parece tan lejano como es la guerra entre Ucrania y Rusia, a pesar de que nos bombardeen de información, puede llegar a ser algo muy cercano y que nos pegue muy, muy de lleno en un elemento tan básico como es el pan. Sí, justamente en estos días yo había escuchado algunos reclamos de algunos sectores y trabajadores que, por ejemplo, no les querían entregar trigo y el argumento era no puedo entregar trigo por la guerra. Y trataban de analizar esto, porque ¿cómo que no me podés entregar? Y justamente uno de esos factores podía ser la especulación para comercializar el trigo a valor de dólar y obviamente tratar de o exportarlo o ponerle ese importe, ese valor y ese costo aumentado en la distribución en nuestras tierras. Exactamente. Bueno, eso es básicamente el mercado, el libre mercado que reina en la República Argentina para los productores de materias primas como el trigo. Y esto es que pueden ofertar o pueden vender su producto al mercado internacional a un precio que va a estar, sin lugar a dudas, mucho más alto en función de la escasez de trigo por el mayor productor de trigo, que es Ucrania. Ahora bien, ¿cuál debería ser el rol del Estado en este caso? ¿Cómo se puede hacer para que esto no nos afecte? Bien, básicamente fijando un nivel de retenciones, esto es, el productor de granos debe vender su producción al exterior, pero tiene que pasar por el gobierno, ¿sí? Tiene que pasar por el Estado argentino, que es el que se encarga de las transacciones. Y cuando esa transacción se realice y se liquiden las divisas en el país, el Estado podrá apropiarse en forma de retención a la exportación, esto es un impuesto que es un derecho de importación, o en este caso un derecho de exportación, que regule de manera tal que el precio que gane el productor por vender su producto en el exterior o venderlo al mercado interno termine siendo el mismo o parecido. Esto es, toda esa ganancia extraordinaria que por la coyuntura de la guerra mundial el productor recibiría, el Estado se la apropiaría y la repartiría de manera equitativa para que no afecte al mercado interno. Eso debería ser un Estado que entiende cuál es la problemática
de la economía, que entiende cuál es la problemática de la comercialización del trigo, y eso no debería, en principio, generarnos al común de las personas mayores pruritos. Es decir, el Estado está cumpliendo su función, que es la de proteger y preservar el mercado interno en función de una coyuntura que hace que los productores agropecuarios se vean beneficiados por la venta de trigo a raíz de la escasez de ese material. Esto en todos los órdenes del comercio internacional o del comercio agrícola internacional. Muy bien. Alejandro, perdón que te interrumpa, que tenemos nada de tiempo y nos queda un contenido más. ¿Podemos enfocarnos la semana que viene a hablar un poquito de las repercusiones justamente del conflicto en Ucrania, la participación de OTAN, de Estados Unidos, de Europa, de la Unión Europea y de Rusia? Justamente cómo nos afectaría potencialmente o cómo ya nos está afectando nuestra economía. Sí, sin lugar a dudas, porque no es solamente el pan, es el petróleo, es el trigo, es el gas. Todas esas insumos básicos que produce la tierra y que seguramente se van a ver afectados por el precio internacional y que nosotros vamos a necesitar y que nosotros producimos. Muy bien. Bueno, Alejandro, antes de que te vayas, vas a ver que por detrás mío va a pasar Nahuel Isela. Aprovechá si querés mandarle un saludo. Nahuel va a entrar y en los últimos minutitos que nos queda vamos a hablar de fútbol femenino en este cierre de edición de Noti. Ale, así que te pido disculpas, ya estuve cortando notas hoy porque vamos al palo y todo es culpa del señor Nahuel Isela, como ya sabés, siempre para con todo en la vida. Es el gran responsable de que todo salga a tiempo. Bien, bien. Un gran elogio para un ser vil, demoníaco, con esa cara de ángel y ese comportamiento tan elogiable. No me refería a vos, Alejandro. No se puede tener voz de mando con cara de bueno. Muy bien, son cosas que, bueno, se van sabiendo en las internas de la radio. Y te saludamos, Alejandro, volvemos a hablar el viernes que viene, seguramente. Sí, cómo no, un saludo a la oyentada y por supuesto a Nahuel. Muy bien. Y bien, ya que lo mencionó, justamente lo tenemos acá dentro del estudio para este par de minutos que nos quedan, porque hay información de fútbol femenino, porque comenzó el torneo finalmente, la temporada. Exactamente, en lo que fue un fin de semana largo, se jugó durante toda la semana la primera fecha. La verdad que una primera fecha bastante tranca en cuanto a resultados, no hubo nada que se diferencie. No hubo sorpresas. No hubo sorpresas de lo que se venía viendo, como pueden leer en la nota que está en el portal de Punto Cero. Victorias de Boca, de River, goleada de River 8-0 ante Lanús. Hay que tener en cuenta los resultados porque recordemos que en esta temporada va a haber 3 descensos que no hubo en las temporadas de pandemia. Así que se le complica quizás a Lanús y ya empieza perdiendo 8-0. Está bien que es contra River, que tiene una nueva directora técnica proveniente de Belgrano. Y es una de las potencias de la división. Sí, pero no se reforzó tanto. Es un equipo que no... trajo a Erika Lonigro, que en su momento fue goleadora de Rosario Central, que venía de Paraguay, pero nada más. Quizás está apuntando más a las jóvenes y bueno, y ahora a Daniela Díaz como nueva entrenadora que viene de hacer una temporada espectacular en Belgrano. Pero sí, hubo victoria de San Lorenzo contra Ferro, también un muy lindo partido 3-1. Guayurquiza también ganó, Independiente, Huracán, Gimnasia Esgrima La Plata y SAT. Así que y después está el empate de Defensores y Belgrano y Racing. Esos fueron los resultados de la primera fecha que se dio entre el viernes y el martes. No, y el miércoles, perdón, porque se jugó el partido de Independiente que se había suspendido el domingo por la tormenta. También hay que decir que hubo un partido suspendido, el de Deportivo Español y Rosario Central, que no se disputó por falta de operativo oficial de policial. Desde la ciudad de Buenos Aires dijeron que no mandaron el pedido a tiempo. Desde Deportivo Español decían que había policías ahí. Las árbitras aparentemente no estaban cuando dijeron esto. Desde Sport TV informaron esto. Rosario Central, hay que tener en cuenta que se vino de Rosario para jugar contra Deportivo Español. No se disputó el partido, hay que ver qué dice el tribunal. Recién le dieron entre 5 y 7 días para responder a Español y Central. Hay que ver qué pasa. Si fue culpa de Deportivo Español, probablemente le den los puntos a Rosario Central. Si hubo algo más, veremos. Pero también tenemos que hablar que este fin de semana hay una nueva fecha.
También se juega hasta el martes, tenemos el viernes. Hoy a las 5 de la tarde Rosario Central hará su debut porque no pudo jugar el fin de semana pasado. De local en el Gigante de Arroyito contra Defensores de Belgrano, lo pueden ver por Deport TV, lindo partido. Defensores de Belgrano que vienen a conseguir un importante empate contra Racing, recordemos. Este sábado a las 9 de la mañana Lanús Gimnasia. A las 5 otro partidazo, Boca San Lorenzo. Para ver, sábado, última final, han disputado finales, semifinales en esta y fueron en ¿Nuevamente candidatas? Ambos equipos, sí. Boca se reforzó bastante bien, pese a que perdió varias jugadoras como Fabiana Vallejos, Lorena Benítez, que lamentablemente sufrió una lesión contra Colombia. También perdió a varias de sus importantes, pero se reforzó bien con, por ejemplo, Estefanía Piazza de Rosario Central, con, por ejemplo, a Mancay Urbani, que viene de jugar en España y está en la selección, con, por ejemplo, Vanina Peininger, que viene de Guayurquiza. Así que va a ser un lindo partido que lo van a poder ver por la TV pública el sábado a las 5 de la tarde. El domingo, 3 partidos, Excursionista Comunicaciones a las 9 de la mañana. Estudiantes de La Plata, el Porvenir, a las 17 horas, un Porvenir que viene de casi sacar el empate contra Boca. 1-0 perdió en el último minuto con un gol de Camila Gómez Ares, pero con una gran actuación de la arquera que venía de Independiente, Florencia Mercado, pero en el Porvenir casi le saca un empate a Boca, así que es bastante destacable este comienzo. Y a las 17 horas... también está Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Caseros contra Independiente. Así que va también un lindo partido para ver por Deport TV. Si hay que ver uno de esos dos, vería Estudiantes Independiente porque tiene un par de jugadoras provenientes de Boca. Está bien que Lorena Benítez se volvió a lesionar, así que no va a estar jugando, pero se armó un plantel interesante el equipo de Caseros. Después tenés el lunes a la mañana Huracán River, también por Deport TV. Huracán River, que viene, como dije, Daniela Díaz, que está buscando conseguir un entrenamiento mixto con el plantel masculino. Justo dio una declaración en estos días. Estaría interesante. Se acercó en su momento Gallardo, se acercó Ponce en algún momento, pero nunca hubo entrenamiento mixto como lo hubo, por ejemplo, en Racing cuando presentaron el equipo esta temporada. También a las 9 de la mañana van a estar jugando Platense Villa San Carlos. A las 17 horas Racing Club Guayurquiza, otro partido muy, muy interesante para ver por los sistemas de medios públicos. No sé si los pasa Deport TV, pero siempre igual todos los pueden ver en YouTube. Si ponen en el YouTube de Deport TV creo que lo van a encontrar, o si buscan el partido lo van a encontrar en YouTube, se puede ver sin problemas. Y el martes a las 9 de la mañana un partido muy interesante, SAT que viene a ganarle 3-0 a Platense, con un muy lindo gol de Zoraida Leguizamón. Si lo pueden buscar, la vio a Joaquina Rodríguez adelantada y la picó. La verdad que muy bien jugó SAT, con línea de 3 en el debut, así que fue un muy lindo partido ahí en Moreno. Y ahora se va a enfrentar con Ferro en el Estadio Caballito. No es la primera vez, pero no suele jugar en Caballito el equipo justamente de Caballito, sino que juegan en el predio de Pontevedra, así que hagan el debut de local allá me parece bastante interesante. El martes a las 9 de la mañana, muy lindo partido. Recordemos que Deportivo Español va a quedar libre. Muy bien. Toda la información de un tirón con Nahuel Isela de fútbol femenino, así que ya dijo lo que pasó y lo que vendrá. Y lo que vendrá es terminar esta jornada de noticiero. El primero de esta segunda temporada es el número 46, y los vamos a contar uno por uno porque 4 más y algún festejo tiene que salir, porque vamos a llegar a los 50 y siempre en radio se festejan estas cosas. Así que por lo pronto saludamos a Nahuel Isela, que se quedan en la continuidad de la radio porque a las 19 horas hay la Cantera Deportiva, su temporada número 6. Número 6, sí, vamos a decir que es la 6. Bueno, vamos a decir que es la 6. Ya es turbio hasta para eso. ¿Se dan cuenta con quién tratamos? Así que bueno, a las 19 horas toda la información deportiva con la Cantera. Pablo Velázquez ahí está del otro lado. Victoria Duclos Sibuet, que va a hacer clase B a las 16 horas antes. Y nosotros nos vamos a despedir. Mi nombre es Diego González. Y se quedan en la radio porque a las 14 horas empieza Rock and Rock. A las 16 clase B. A las 17 todavía no, pero después va a estar la llave sí. A las 18 hoy debuta Pecado Capital en la jornada de los viernes. Pasó del martes al viernes, así que se suma a este pre-fin de semana. A las 19 horas, como dije recién, la Cantera. A las 20 horas Toco y Me Voy. A las 21 horas Generación 21.
y a las 22 horas ida y vuelta. Así que hasta la medianoche hay continuidad en la radio. Vamos al palo y no sé, en cualquier momento vamos a tener que hacer esa hora libre, hora que nos queda, con más noti. Así que sponsors, quieren bancar buen periodismo, periodismo independiente, periodismo posta, buena información, están las puertas abiertas. Nada mejor que seguir informando y entreteniendo y compartiendo toda la data que tenemos viernes tras viernes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 11 de la mañana en este cambio de horario, para que puedan estar un poquito más ávidos de información y ávidas también de data y de contenidos. Stay classy San Diego. Hasta la semana que viene. Chau. Voto e investigación. Como presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Argentina votó a favor de investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Ucrania. La resolución tuvo 32 electores a favor, 13 abstenciones y 2 en contra, Rusia y Eritrea. Terror en Pakistán. Un hombre disparó a 2 policías y luego detonó una bomba en una mezquita minutos antes del comienzo de la oración. Aún no hay organizaciones que se adjudiquen el atentado de este viernes en Peshawar, en la región norte pakistaní. La mitad del ambiente. Casi el 50% de los residuos extraídos en el riachuelo fueron plásticos, asegura la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, luego de la limpieza semestral que realizan. La misma se llevó a cabo a lo largo de 22 kilómetros. Rioja Multicolor. Este viernes comienza el primer festival LGBTIQ+, en las calles céntricas de La Rioja, la capital provincial. Nos sentimos orgullosos de quienes somos y de perder esa vergüenza adquirida, expresó su organizadora, Milena Jones. Fútbol en guerra. La Federación Rusa de Fútbol recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, por la exclusión de la FIFA de todos sus seleccionados masculinos y femeninos. Polonia, que jugaría repechaje ante Rusia por la clasificación a Qatar, fue uno de los que pidió la suspensión.